¿Cómo fueron las últimas horas de Adolf Hitler? ¿Murió en su búnker de Berlín, como la versión oficial nos hace creer? Luces y sombras sobre los últimos momentos de la vida de la persona que designó el futuro del mundo durante 6 años. La muerte de Adolf Hitler se produjo el 30 de abril de 1945 en el Führerbunker de Berlín. Hitler se suicidó con un disparo con arma de fuego en la cabeza junto a su esposa Eva Braun, quien recurrió al envenenamiento por cianuro. De acuerdo con el testamento y las instrucciones verbales de Hitler, esa tarde sus cuerpos fueron llevados escaleras arriba a través de la salida de emergencia del búnker, rociados con gasolina y prendidos en el jardín de la Cancillería del Reich. Los registros guardados en los archivos soviéticos muestran que los restos quemados fueron recuperados y enterrados en lugares sucesivos hasta 1946. Fueron exhumados nuevamente e incinerados en 1970, y las cenizas fueron dispersadas. Las versiones difieren en cuanto a la causa de la muerte. Una versión afirma que murió solo por veneno y otra por un disparo autoinfligido mientras mordía una ampolla de cianuro. Los historiadores contemporáneos han rechazado estas versiones como propaganda soviética o un intento de compromiso para conciliar las diferentes conclusiones. Un testigo ocular declaró que el cadáver de Hitler mostraba signos de haber recibido un disparo por la boca, pero esto se ha demostrado como poco probable. Los restos dentales encontrados en el cadáver se compararon con sus registros dentales en 1945. Por razones políticas, la URSS presentó varias versiones del destino final del cuerpo de Hitler. Sostuvieron en los años inmediatamente posteriores a la guerra que no estaba muerto, sino que había huido y estaba siendo protegido por los antiguos aliados occidentales de la Segunda Guerra Mundial. A principios de 1945, Alemania estaba al borde del colapso militar total. El gobierno general de los territorios polacos ocupados había caído ante el avance del Ejército Rojo de la Unión Soviética, que se estaba preparando con el objetivo de capturar Berlín, a 82 kilómetros al oeste. Las fuerzas alemanas habían perdido recientemente ante los aliados en la ofensiva de las Ardenas, con la que las fuerzas británicas y canadienses cruzaron el Rin hacia el corazón industrial alemán del Ruhr. Las fuerzas estadounidenses en el sur habían capturado Lorena y avanzaban hacia Maguncia, Mannheim y el Rin. En Italia, las tropas alemanas se retiraban hacia el norte, ya que fueron presionadas por las fuerzas estadounidenses y de la Mancomunidad de Naciones como parte de la ofensiva de primavera para avanzar a través del Po y hacia los piedemontes de los Alpes. Hitler se había retirado a su Führerbunker en Berlín el 16 de enero de 1945. Para los líderes nazis era claro que la batalla de Berlín sería la ofensiva final de la guerra en Europa. Unos 325.000 soldados del grupo de ejércitos B fueron rodeados y capturados el 18 de abril, lo que dejó el paso abierto para que los estadounidenses llegaran a Berlín. Para el 11 de abril, los estadounidenses habían cruzado el Elba, a 100 kilómetros al oeste de la ciudad. El 16 de abril, las fuerzas soviéticas en el este cruzaron el Oder y comenzaron la batalla por las colinas de Zielona, la última línea defensiva importante que protegía Berlín de ese lado. Para el 19 de abril, los alemanes estaban en plena retirada de las colinas de Zielona, no dejando vanguardia. Berlín fue bombardeado por la artillería soviética por primera vez el 20 de abril. Ese día también era el cumpleaños de Hitler. En la tarde del 21 de abril, los tanques del Ejército Rojo llegaron a las afueras de la ciudad.
En la conferencia de la tarde del 22 de abril, Hitler sufrió un colapso nervioso total cuando se le informó que no habían sido obedecidas las órdenes de contraatacar que había emitido el día hasta anterior al general Felix Steiner. Hitler lanzó una diatriba contra la traición y la incompetencia de sus comandantes, que culminó con una declaración, por primera vez, de que la guerra se había perdido. Además, anunció que se quedaría en Berlín hasta el final y luego se pegaría un tiro. Más tarde ese día, preguntó al SS-Obersturmbannführer Werner Hasse, un médico de las SKF, sobre el método más confiable de suicidio. Hasse sugirió el método de pistola y veneno, es decir, combinar una dosis de cianuro con un disparo en la cabeza. El jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, se enteró de esto y envió un telegrama a Hitler pidiéndole permiso para asumir el liderazgo del Reich, en cumplimiento con el decreto de 1941, que lo nombraba como su sucesor. El secretario de Hitler, Reichsleiter, Martin Bormann, lo convenció de que Göring estaba amenazando con un golpe de Estado. Como respuesta, Hitler informó a Göring que sería ejecutado a menos que renunciara a todos sus puestos. Más tarde ese día, retiró a Göring de todos sus cargos, lo expulsó del NSDAP y ordenó su arresto. Para el 27 de abril, Berlín estaba aislada del resto de Alemania. Se habían perdido las comunicaciones de radio seguras con las unidades defensivas. El personal de comando en el búnker dependía de las líneas telefónicas para pasar instrucciones y órdenes, y de la radio pública para recibir noticias e información. El 28 de abril, Hitler recibió un informe de la BBC proveniente de Reuters, que afirmaba que el Heinrich Himmler había ofrecido rendirse a los aliados occidentales, pero la oferta fue rechazada. Himmler había insinuado a los aliados que tenía autoridad para negociar una rendición, algo que Hitler consideró una traición. Esa tarde, su ira y la amargura se intensificaron contra Himmler. Hitler ordenó su arresto y dispararon a Hermann Fegelein, representante de las SS de Himmler en el cuartel del Führer. Para entonces, el Ejército Rojo había avanzado a la Potsdamer Platz y todo indicaba que se estaban preparando para asaltar la Cancillería del Reich. Este informe y la traición de Himmler llevaron a Hitler a tomar las últimas decisiones de su vida. Poco después de la medianoche del 29 de abril, se casó con Eva Braun en una pequeña ceremonia civil en una sala de mapas del Führerbunker. Hitler luego organizó un modesto desayuno de bodas con su nueva esposa y posteriormente llevó a la secretaria Traudl Junge a otra habitación para dictar su última voluntad y testamento. Dejó instrucciones a realizar inmediatamente después de su muerte, con el almirante Karl Dönitz y Joseph Goebbels asumiendo los cargos de Hitler como jefe de Estado y canciller, respectivamente. Firmó estos documentos a las 4 de la madrugada y luego se retiró a la cama. Algunas fuentes indican que dictó su última voluntad y testamento inmediatamente antes de la boda, pero los demás concuerdan en el momento de la firma. En la tarde del 29 de abril, Hitler se enteró de que su aliado, Benito Mussolini, había sido ejecutado por partisanos comunistas. Estos eventos pueden haber fortalecido su determinación de no permitirse que él o su esposa se conviertan en un espectáculo, como había registrado anteriormente en su testamento. Dudando de la eficacia de las ampollas de cianuro distribuidas por Ludwig Stumpfegger, otro médico de la SEAT, Hitler ordenó a Hasse que hiciera una prueba a su perra Blondie, que murió al poco tiempo. Hitler y Braun vivieron juntos como marido y mujer en el búnker durante menos de 40 horas. A la 1 de la madrugada del 30 de abril, Wilhelm Keitel había informado que todas las fuerzas de las que Hitler había dependido para liberar Berlín habían sido rodeadas o forzadas a la defensiva. Alrededor de las 2:30 de la madrugada,
Hitler apareció en el corredor, donde unas 20 personas, en su mayoría mujeres, se reunieron para despedirse. Caminó por la fila y estrechó la mano de cada uno de ellos antes de retirarse a sus habitaciones. A última hora de la mañana, con los soviéticos a menos de 500 metros del búnker, Hitler se reunió con el general de artillería Helmut Weidling, comandante del área de defensa de Berlín, quien le reportó que la guarnición probablemente se quedaría sin municiones esa noche y que los combates en la capital terminarían inevitablemente en las próximas 24 horas. Weidling le pidió nuevamente permiso a Hitler para una evasión, aunque éste no respondió y por ello tuvo que regresar a su cuartel general en el Wendler Block. Alrededor de las 1 de la tarde del día siguiente, recibió la autorización para intentar una escapada esa noche. Hitler, 2 secretarias y su cocinera personal, Constance Manciarli, almorzaron, para luego despedirse de los miembros del personal del Führerbunker y otros ocupantes, entre los que estaban Bormann, Goebbels y su familia, las secretarias y varios oficiales militares. Alrededor de las 2:30 del mediodía, Hitler y Braun entraron en el estudio personal. Varios testigos informaron más tarde que escucharon un fuerte disparo, aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Después de esperar unos minutos, el ayuda de cámara de Hitler, Heinz Linge, abrió la puerta del estudio con Bormann acompañándolo. Linge luego declaró que notó de inmediato un aroma a almendras quemadas, una observación común en presencia de ácido prúsico, antiguo nombre del cianuro de hidrógeno. El ayudante personal de Hitler, Otto Gunsche, ingresó al estudio y encontró los 2 cuerpos sin vida en el sofá. Eva, con las piernas estiradas, estaba a la izquierda de Hitler y se había desplomado lejos de él. El arma yacía a sus pies, y según Rochus Mich, la cabeza de Hitler estaba tendida sobre la mesa frente a él. Según Linge, el cuerpo de Eva no tenía heridas físicas visibles, y su rostro mostraba cómo había muerto, por envenenamiento con cianuro. Günsche y Wilhelm Monke declararon inequívocamente que los extraños y los que realizaban tareas y trabajos en el búnker no tuvieron acceso a las habitaciones privadas de Hitler en el momento de la muerte entre las 3 y las 4 de la tarde. Günsche abandonó el estudio y anunció que Hitler estaba muerto. De acuerdo con sus instrucciones escritas y verbales, los 2 cuerpos fueron llevados escaleras arriba y a través de la salida de emergencia del búnker al jardín detrás de la Cancillería del Reich, donde fueron quemados con gasolina. Mich informó de la muerte de Hitler a Franz Schädle y regresó a la centralita telefónica. Más tarde recordó que alguien gritaba que el cuerpo de Hitler estaba siendo quemado. Debido a que no habían funcionado los primeros intentos de encender la gasolina, Linge regresó al búnker y volvió con un grueso rollo de papeles. Bormann los encendió y los arrojó sobre los cuerpos. Cuando los 2 cadáveres se incendiaron, un grupo que incluía a los altos mandos alzó los brazos en señal de saludo justo al ingresar por la puerta del búnker. Alrededor de las 4:15 de la tarde, Linge ordenó a Heinz Krüger y el Werner Schwidel que enrollaran la alfombra en el estudio de Hitler para quemarla. Al encontrar un casquillo percutido, se inclinó y lo recogió desde donde estaba sobre la alfombra, a aproximadamente 1 milímetro de una pistola 7.65. Después ambos quitaron la alfombra, la subieron por las escaleras y la llevaron al jardín de la Cancillería del Reich. Allí fue colocada en el suelo y quemada. Los soviéticos bombardearon el área dentro y alrededor de la Cancillería del Reich durante la tarde. Los guardias de las SS trajeron bidones adicionales de gasolina para quemar aún más los cadáveres. El general Hans Krebs fue el encargado de comunicar la muerte de Hitler a los soviéticos, intentando negociar un alto el fuego el 1 de mayo, pero el líder soviético, Iosif Stalin, exigió la rendición incondicional de las fuerzas alemanas. A pesar de la noticia del suicidio,
Stalin solicitó pruebas del fallecimiento de Hitler y ordenó a las unidades del Ejército Rojo, especialmente a contraespionaje, que encontraran su cadáver. Los restos calcinados de Hitler, Braun y 2 perros, presumiblemente Blondie y su cría, fueron hallados el 4 de mayo por las tropas soviéticas. Aunque los restos fueron identificados, Stalin mantuvo escepticismo sobre la muerte de Hitler, retrasando la divulgación pública de la información. A lo largo de los años, el régimen soviético manejó la narrativa de la muerte de Hitler de manera ambigua, lo que alimentó teorías conspirativas sobre su posible escape a lugares como España o Argentina. Incluso Stalin en una ocasión afirmó que Hitler seguía vivo. Una de las teorías más extendidas es la posibilidad de haber negociado una ruta de escape con las fuerzas aliadas hasta Kiel, ciudad marítima del norte de Alemania, donde le esperaría un submarino de la Kriegsmarine cuyo destino podría ser perfectamente España, donde gozaba de la protección del gobierno de Francisco Franco. España habría sido un destino factible debido a las conexiones políticas entre ambos regímenes y a la neutralidad de España durante la guerra. Se cree que Franco podría haber ofrecido refugio a Hitler en sus últimos días. Otra posibilidad es que Hitler huyera a Argentina. Esta idea sugiere que escapó a Sudamérica, específicamente a Argentina, donde vivió en secreto. La teoría se basa en varios factores. Argentina, bajo el gobierno del presidente Juan Domingo Perón, mantenía una postura simpatizante con los nazis, y después de la guerra, muchos criminales de guerra nazis y colaboradores fascistas huyeron a ese país. Adolf Eichmann y Josef Mengele, por ejemplo, lograron escapar a Argentina. Esto ha alimentado la creencia de que Hitler también pudo haber utilizado redes clandestinas, como las llamadas Ratlins, organizadas por simpatizantes nazis, para llegar a Sudamérica. Se han mencionado informes de supuestos avistamientos de Hitler en Argentina, así como rumores sobre su vida en zonas remotas del país, como la Patagonia o los Andes. En la década de 1950, el FBI y la CIA recibieron diversas denuncias y pistas sobre la posible presencia de Hitler en Argentina. El secretismo en torno a los restos de Hitler por parte de la Unión Soviética, junto con las teorías de conspiración que surgieron en la posguerra, ha mantenido viva la especulación. El poder que llegó a tener Hitler durante más de una década, el esoterismo que rigió su mandato, como la búsqueda del Santo Cáliz o la lanza sagrada, ha alimentado estas teorías. Sin embargo, eso es cuestión de otro vídeo.